8 de la noche, 32 minutos. Valeria Tristán es hija de Luzmere Tristán. Valeria, es un gusto saludarla a esta hora en Recap Blue y quiero preguntarle, ¿está satisfecha con la condena de 45 años y 9 meses de cárcel para el asesino de su mamá? Hola, ¿cómo estás? Pues siento que no se merecía mucho menos, o sea que eso, él es consciente de lo que hizo y por más mentiras que quiera traer a la mesa y cosas así, nosotros sabemos quién era mi mamá y se merecía esta justicia. Esta fue la condena como mínima dentro del término feminicidio, por lo que no habían antecedentes, o pues eso es lo que entiendo, pero sí es una condena ejemplar y siento que sirve como un antes y un después de la justicia del país para que no le vuelva a pasar esto a ninguna persona, a ninguna mujer, y que se pueda hacer justicia en verdad por todas, no solo por mi mamá. Sí, sobre eso le quería preguntar, ¿qué mensaje le puede dar usted a todas las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de agresión por parte de sus parejas? Muchas de ellas se salvan, desafortunadamente su mamá no, pero ¿qué mensaje les deja usted como hija de Luzmere Tristán y después de haber conocido esta condena contra Andrés Richie? Yo sé que no es fácil, sí, definitivamente ahora nos damos cuenta que mi mamá cayó muchas cosas que personalmente yo nunca vi a este nivel, entonces creo que tenemos que estar un poco más alerta a estas señales, a estas cosas que una persona que tú no te puedes dar cuenta, probablemente, que estoy segura que todos tenemos una persona que está siendo violentada de alguna forma. Y tenemos como sociedad que también ponerlo de mano en el corazón y darles un lugar seguro para que puedan hablar, salir adelante. Se los juro que no hay pena, no hay miedo que valga la pena por la vida de ustedes y por la vida nuestra. Eso es de corazón, no están solas, se los juro que te lo haré. Entonces, por favor, no se queden calladas porque se los juro que su vida vale mucho más que eso. Valeria, hay un momento en la audiencia que oíamos hace unos minutos en los que Andrés Richie decía que siempre en todas las fotos aparecían él, su mamá y usted con una copa de vino. ¿Usted en algún momento detectó o se dio cuenta de algún tipo de comportamiento que tuviera este hombre que fuera agresivo, que fuera violento, o en el que su mamá tuviera o la vida de su mamá corriera peligro? No, de hecho yo no había visto esto, siempre dije que me mantenía muy al margen y es la primera vez que veo ese video. Yo tuve un viaje con ellos para celebrar el cumpleaños de mi mamá y de hecho yo nunca hablaba mal de la persona que fue él conmigo, porque él no fue una mala persona conmigo. Pero ocultaba muchas cosas detrás de cuando no estaba con nosotros. Encontramos audios después de que sucediera lo de mi mamá, como una pelea que mi mamá grabó con él estando en ese viaje. Yo no tenía ni idea, nosotros sí, yo sabía que él tenía un problema con el licor y mamá de hecho lo llevó a muchos centros de rehabilitación para hacerlo eso, y hasta donde yo tenía entendido, él tomaba vino y era bien con el vino. Y de hecho eso es totalmente cierto, nosotros en los viajes teníamos una copa de vino o algo así, pero de ahí a yo saber que estaba pasando eso, que él estaba metiendo droga otra vez, que todas esas cosas que está diciendo ahí pues son patrones que él quiere poder como dañar el nombre de mi mamá, y honestamente yo ya no puedo más con eso. O sea, no le bastó con el daño que ya hizo de quitarle a una mamá 5 hijos, de quitar una hermana, de quitar una tía, de quitar una amiga, sino que quiere seguir dañando el creer esas cosas que están haciendo. Creen que pueden esconderse quién sabe cuántas personas detrás de cuentas falsas a querer dañar la imagen de mi mamá, a querer dañar la imagen nuestra. Pueden decir lo que quieran, nosotros sabemos quién es Luzmere Tristán, todos los que están viendo esto saben quién es, y no hay artimaña que puedan decir que vaya a cambiar eso, que vaya a cambiar ese legado que dejó ella.
Sí, Valeria, Andrés Ricci alegó durante el juicio varias veces que él en esos días, en ese día del hecho, intentó salvar a su mamá. Usted, su tía, siempre dijeron que esos argumentos no tenían sentido y hoy la justicia les da la razón a ustedes y finalmente pues lo condena a 45 años y 9 meses por feminicidio. ¿Ustedes cómo ven esto? Y finalmente pues les dio la razón y esos argumentos no fueron válidos. Tanto que dice ser una buena persona, yo creo que un hombre, como se refiere a él sí mismo, cometió un error y lo acepta. Y lo acepta y está dispuesto a pagar las consecuencias. Él no. En vez de venir a decirnos perdón por haberles quitado a su mamá, está haciendo mil artimañas, nos menciona en un poco de cosas en el juicio que mi abogado me protege a mí de eso. Él no me cuenta a mí las cosas y esta es la primera vez que veo ese clip. Y llevo todo el día obviamente hecho un yo-yo porque toda la gente viene a mí con esto, que es muy lindo ver los mensajes de apoyo, pero también hay personas que desde la mala intención, y esto yo no, precisamente es lo que yo no quiero tener en mi vida. Saben, ya tengo suficiente con el duelo de tener que lidiar todos los días con la ausencia de mi mamá, para tener que preocuparme por lo que una persona demente, porque es que me parece que está enfermo de la cabeza, porque para poder decir todas estas cosas, referirse así de una mujer que era tan ejemplar y que lo único que hizo fue amarlo, y capaz de decir que mi mamá se quiso suicidar supuestamente y se quiso meter detrás de una puerta para hacerlo y él disparó para abrir la puerta supuestamente. Eso a nadie le cabe en la cabeza y por eso a nadie le creyó esa mentira, porque si tú aparte disparas para abrir una puerta que no tenía candado, eso hay que ser muy enfáticos en eso, porque cuando la policía llegó, el cuarto no tenía candado. Entonces, si él disparó para abrir la puerta, ¿por qué dejó la puerta cerrada y dejó a mi mamá ahí tirada en el piso? Porque mi mamá estuvo más de 30 horas, para los que no sabían, tirada en el piso, donde el señor no hizo ni media acción. Y yo tuve que ver las fotos de cuando mi mamá estaba ahí, cuando ese señor la dejó ahí tirada. Y yo llamando a mi mamá en el día pensando que mi mamá estaba bien. Nunca en la vida me llegué a imaginar que esto iba a pasar. Y aún así es capaz de seguir con todas estas cosas. Entonces, ya me cansé. No quiero más, no quiero volver a saber nada de él absolutamente en mi vida, porque es tan poco hombre que ni siquiera es capaz de reconocer sus errores y decir perdóneme por haberles quitado a su mamá. Sí, Valeria, su mamá muere en agosto de 2023. ¿Cómo han sido todos estos meses sin ella? Yo crecí sin mi papá, además yo fui a crecer sin mi mamá. De hecho, después de lo que pasó, nos dimos cuenta que ella dejó una carta donde decía eso mismo, de una vez que él la había amenazado con un arma y ella le decía, mis hijos ya crecieron sin un papá y no se merecen crecer sin su mamá. Y aún así lo hizo y aún así nos dejó a nosotros. Él tiene hijos, yo no sé qué pasaría si alguien le quita las figuras paternas que tienen esos hijos. Yo soy la menor, yo tengo 22 años y siento que me ha tocado muchas cosas en la vida y sin ánimo de hacerme la víctima ni mucho menos, simplemente es la realidad que a mí me ha tocado y este tiempo lo único que he querido es poder afrontar eso, poder seguir adelante, y era muy duro intentar seguir adelante con mi vida y que cada vez que pasaba algo, que lo del vencimiento de términos, que cosas así, me retrasan, o sea, es como das un paso adelante y te retrasan 20 atrás. Te retrasan 20, yo no quiero tener que vivir más con esta presión, te lo juro, todo lo que hago por mi mamá es por su legado, no me importa lo que digan, que cuál es la razón por hacer esto, para mí lo que más significa es llevar el legado de mi mamá en alto y saber que hay personas que se han salvado por la historia de mi mamá y por la historia que estamos adelante. Nadie se merece vivir lo que mi mamá vivió en esas horas, ni en esos meses de que pensábamos que eran todo bueno, pero precisamente mi mamá no nos contaba lo malo para que no tuviéramos una mala imagen de él. Y yo nunca, y pueden verlo en cualquier entrevista que he dado, he dicho que él fue malo conmigo, porque no lo fue. Pero esa era la imagen que él tenía, donde se escudaba detrás de todo eso. Y ante una niña, porque yo lo conocía cuando yo tenía probablemente 15 años. Entonces, esas son las cosas que me parece que son muy importantes que la gente sepa. Sí, Valeria, usted hoy tiene 22 años.
¿qué le diría a su mamá si pudiera decirle algo después de haber conocido esta condena? Que ella puede descansar en paz, que se hizo justicia, que su legado va a ser más fuerte que esto, que es un ícono de todo el país, que todos la aman, que gracias a ella se van a salvar muchas vidas más, porque es un ejemplo a seguir. Y creo que nos enseña a todos a saber qué es el amor de verdad y qué no es el amor. Que la extraño muchísimo. Todos los días la extraño demasiado. Y que no, a veces no sé cómo seguir con mi vida sin ella. Pero yo sé que donde sea que esté está bien. Y nos está cuidando y que nosotros vamos a estar bien. Valeria, justamente usted habla de que tiene una gran tarea, una gran responsabilidad en mantener vivo ese legado histórico de su madre. Hay un evento muy importante en un mes, si yo no estoy mal, en el mes de abril, que va a ser la carrera Luz Mary Tristán, que además tiene una causa muy, muy bonita en todos los fondos que se van a recaudar. No sé si usted puede invitar a los oyentes justamente a que participen, porque creo que eso es lo más importante ahora, mantener vivo siempre el legado de la gran Luz Mary Tristán. Claro que sí, de hecho, se me apagó la luz acá, pero la carrera Luz Mary Tristán es algo que empezamos el año pasado con un propósito hermoso, que es seguir con el legado de ella a través del deporte, como era su lema en todo lo que hacía en su vida. Este año resaltamos mucho ese legado de luz, que es lo más importante de todo, pero también que la muerte de mi mamá no haya sido en vano. Y lo más lindo para mí es que me lleguen esas historias de personas que los ha salvado la historia, y es lo que queremos seguir haciendo con la carrera. Este 6 de abril vamos a correr en Cali por un legado de luz, y vamos a correr a favor de las víctimas de violencia de género. Todo lo que se recaude en la carrera va a ser donado a una fundación que ayuda a víctimas de violencia de género. Tenemos personas increíbles que están participando en esta carrera, haciendo sus donaciones, haciendo sus aportes, porque es con una causa muy linda, y creo que todos nos podemos unir por este legado tan hermoso para en verdad hacer un cambio. Y la gracia es correr con un propósito, y este es el propósito más grande que puedo tener en mi corazón, en mi cabeza, en mi mente, es unidos por ese legado de mi mamá y porque ninguna mujer más falta en nuestras vidas. ¿Qué cree, Valeria, que falta tal vez en la legislación colombiana para proteger más a las mujeres y evitar que sean víctimas de feminicidio? Muchas de ellas en ocasiones denuncian, pero al final la justicia termina no protegiéndolas, y hemos visto casos de trabajadoras en centros comerciales a las que llegan sus victimarios y las asesinan a sangre fría, casos aquí en Bogotá, por ejemplo, y ya habían denunciado, pero aún así terminan matándolas. ¿Qué cree que falta para que este tipo de situaciones puedan evitarse en mayor cantidad? Es que siento que faltan tantas cosas, porque una persona que ya en general tenga una denuncia de esto, ya, te pongo el ejemplo de acá en Estados Unidos, por ejemplo, una persona denuncia a alguien, los policías incluso le dicen, ¿estás seguro que quieres denunciarlo? Porque una vez se hace esa denuncia, esa persona no tiene cómo salirse de eso, porque estamos hablando de que una persona se cree dueña de otra, ¿cierto? Que cree que puede hacer y deshacer con la vida de esa persona, y cómo te da a ti la autoridad de arrebatarle la vida a alguien solo por celos, por creer que eres el dueño de esa persona. O sea, eso es increíble. Entonces siento que desde el prevenir hay mucho que hacer, y también al momento de hacer justicia, este proceso demoró para nosotros más de un año y medio, y con la presión de los medios, con la presión de los directivos del país, de todo de toda la nación, que en verdad tenía los ojos puestos en este caso, y aún así se demoró un poco menos de 2 años. ¿Cuántas personas no han salido libres por esto? Muchas personas tienen miedo de alzar su voz hasta que terminan la posición que terminó mi mamá.
Entonces la justicia en verdad tiene que ponerse las pilas para que no tengamos que llegar a una audiencia a pelear porque se haga justicia por la vida de una persona, sino que se tomen las medidas de prevención a tiempo para que esa persona no logre hacerle este daño a ninguna mujer. Claro, Valeria, ya para finalizar, ¿usted estaría dispuesta a perdonar a Andrés Ricci? ¿Cómo voy a perdonar algo que ni siquiera me han pedido perdón? Eso, desde el primer día yo pensaba que iba a venir a mí a pedirme perdón. Una llamada, un mensaje, y todo lo único que he escuchado de parte de él son acusaciones, mentiras, patrañas, cosas que en verdad ni siquiera quiero mencionar porque son muy fuertes. En los comentarios, en las redes sociales que les hacen cuentas, páginas falsas, la gente cree que uno no se entera de quiénes son las personas detrás de eso. Pero simplemente para mí lo único que importa es que el legado de mi mamá quede en alto. Eso es lo único que a mí me interesa. A mí pueden hablar lo que sea de mí. No me afecta en verdad. Pero mi mamá fue una mujer excepcional. Excepcional. Y así todos tenemos el derecho de recordarla. ¿Algo que le hubiera faltado decirle a su mamá? No creo que justo tuvimos la mejor relación del mundo en los últimos meses. Tuve hasta un video despidiéndome de ella. Por eso me da tanta como entre risa y rabia cuando dicen que no teníamos una buena relación con ella, que no puede ser lo más alejado a la realidad del mundo. Éramos demasiado unidos. Estuve con ella semanas antes. Fue como el momento más lindo que tuve con mi mamá y siento que de pronto el alma de ella ya se estaba despidiendo de cierta forma. Creo que se me olvidó decirle cuánto la amo muchas veces, como a veces tomamos a las personas como por sentado porque nunca pensamos que nos fuera a faltar. Yo le decía a mi mamá que ella me iba a enterrar a mí de lo bien que ella estaba, de lo llena de vida que estaba. A los 60 años parecía una persona de 40, llena de vida, llena de amor, llena de felicidad. Y qué lástima que alguien simplemente pueda arrebatar esa vida así.